Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a aquellos que nos están acompañando hoy por primera vez. Esperamos que se sientan como en casa. Es una bendición para nosotros conocerles y tenerles aquí esta mañana con nosotros. Hemos estado estudiando una serie de estudios bíblicos basados en la teología dogmática que nos enseña la forma en que nosotros interpretamos la Biblia. Y cuando hablamos de esto, nosotros los bautistas, dispensacionalistas, adoptamos un sistema teológico que se llama así, dispensaciones. En ese orden de ideas hemos estado predicando sobre las dispensaciones, los diferentes periodos de la historia en la forma en que Dios ha venido obrando. Así que vamos a continuar con esa serie hoy, titulada El Plan Glorioso de Dios. No sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida en que Dios le pide hacer alguna cosa, algo que quizás a usted no le guste, algo inesperado, pero Dios no le dice exactamente cómo hacerlo. No le da más instrucciones que solamente el convencimiento de eso que usted tiene que hacer. No le da un mapa, simplemente a veces le dice ve o sal de ese lugar, deja tal cosa, sin mucha explicación, sin decirnos exactamente cómo va a ocurrir eso. Es una situación que a menudo nosotros vemos en la Biblia, y una de las razones por las que a muchas personas les cuesta obedecer a Dios es precisamente porque necesitan conocer de antemano todas las disposiciones de Dios para poder obedecer a Dios. Pero hay algo que es clave en medio de todo eso cuando Dios nos da instrucciones. Porque más allá de las palabras de Dios o de las instrucciones que Dios nos dé, en esos momentos la fe se convierte en nuestra única brújula para poder determinar si lo que Dios está diciendo lo vamos a hacer o no. Porque no tenemos otros elementos. Esa es la situación de Abraham, quien va a ser nuestro próximo personaje en esta dispensación. Abraham vivía tranquilo en Ur de los Caldeos, una ciudad aparentemente próspera, una ciudad que podríamos decir que era una ciudad moderna de su tiempo, pero también una ciudad muy inmoral. Abraham tenía familia, de hecho, si usted está en Génesis ya, nosotros llegamos la semana pasada hasta Génesis capítulo 11, ¿recuerdan eso? ¿Sí o no? Bueno, los que estuvieron saben que llegamos hasta el capítulo 11. Y llegue allá, abra su Biblia al capítulo 11, porque quiero retomar ahí. Y hemos visto las diferentes dispensaciones, cómo Dios ha ido mostrándonos su plan o desarrollando su plan en esta economía que Él tiene para la humanidad. Vimos ahí en el capítulo 11 que Dios determina confundir al hombre, ya que el hombre se había propuesto hacerse un nombre y hacerse igual a Él, haciendo una torre lo más alta posible para distinguirse en medio de todas las naciones. Así que Dios, en ese capítulo, en el capítulo 11, Dios hace algo sobrenatural, y es que les da a todos un lenguaje diferente. No un idioma, porque el idioma tiene que ver con la gramática y lo demás. Un lenguaje, las personas empezaron a hablar una lengua extraña cada uno, y eso hizo que los planes del hombre cambiaran significativamente. Los confunde y los hombres se dispersan. En el capítulo 11, el versículo 10, ustedes ven los descendientes de Noé.
Ustedes ven ahí, estas son las generaciones de Sem, de la edad de 600 años engendró a Arsafat, y ahí en adelante empieza a nombrar una serie de personas que vienen de esa descendencia de Noé. Hasta el versículo 27 del mismo capítulo 11. Luego termina esa sección mostrándonos que dentro de esa genealogía o de esa descendencia hay un hombre conocido con el nombre de Taré, ¿sí? Y dice que Taré engendró a Abraham, y de esa forma Abraham a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Entonces ya estamos ubicados en este punto. El versículo 28 al finalizar dice que ellos se encontraban, y bueno, déjenme leer el versículo 28 que es importante. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahí estaban ellos. Y de ahí es donde vamos a sacar la historia de Abraham. De ahí es donde Dios va a hacer la nueva dispensación, la nueva economía en esta siguiente dispensación. Como dije, al parecer Abraham estaba tranquilo con su familia, disfrutando de sus comodidades, de su prosperidad, lo de la Torre de Babel había quedado en la historia, ya la gente otra vez estaba retomando y iban hacia adelante, estaban haciendo sus vidas, tenían un futuro asegurado, entre comillas. Pero un día Dios interviene. No sabemos cuánto tiempo ha pasado exactamente entre esas generaciones. Algunos hablan de aproximadamente 300 a 400 años después de la Torre de Babel a el comienzo de la vida de Abraham, pero no se sabe exactamente. Bueno, voy a aprovechar para decir algo. La semana pasada, cuando yo estaba dando la información acerca de los días de Noé, eran días, no años, ¿ok? Entonces me perdona porque yo sé que algunos estaban sorprendidos. Yo dije que eran 360 años, eran 370 días. Me confundí o crucé la información porque estaba hablando de los años que había entre Noé y la Torre de Babel, que esos sí fueron años, que aproximadamente fueron 120 años. ¿Ok? Y si no se dieron cuenta, pues de todas formas me perdonan. Ahora, las fechas, los años en la Biblia pues no son exactos, pero nos ayudan a entender algo, que estamos en una línea del tiempo, nosotros, y que Dios está haciendo una historia. Simplemente por eso mencionamos muchas veces fechas y esta información que parece que no es tan relevante. Ahora, cuando llegamos al capítulo 12, entonces encontramos un pero, iniciando el capítulo 12, todo parecía normal, una vida tranquila para la familia y la descendencia de Sem, pero dice el versículo 1 del capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí interrumpe Dios nuevamente los planes de la humanidad. Como les dije, ya han pasado algunos años, no vemos otra cosa, solamente Dios permite que se dispersen, vemos cómo crece significativamente la humanidad, cómo siguen haciendo familias, ciudades enteras, pero Dios interviene nuevamente. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. No le dio detalles de cómo iba a hacer eso, pero le dio una promesa. Y quiero que lean conmigo cuál es esa promesa. Ahí en el capítulo 12. Dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso fue todo lo que le dijo. Para muchos eso sonaría una locura, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Y hacia dónde voy? Porque
Le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, pero parece que no le dice hacia dónde debe ir. Solamente le dice, empaque y salga. Bueno, Señor, pero ¿hacia dónde? Eso es lo primero que uno pregunta, ¿cierto? ¿Hacia dónde debo ir? Eso es todo lo que Dios le da, una promesa de que Él va a ser una nación grande. Habla de una bendición personal, pero una bendición que también Dios planea extender. Y dice la Biblia que Abraham creyó y pasó a ser uno de los hombres conocidos por su fe. Una fe que cambió la historia de la humanidad hasta ese momento como se conocía. Dios reinicia nuevamente su programa, esta nueva etapa, ahora con un hombre. En la dispensación anterior, recuerde, ¿cuál era la dispensación anterior? El gobierno humano. Dios había permitido que el hombre pusiera las reglas, que el hombre de alguna forma gobernara sobre la tierra, pero eso no funcionó. Así que Dios los trae juicio sobre ellos y derriba sus planes, su torre, y retoma el programa, y ahora lo hace con este hombre conocido como Abraham. Después del juicio a Babel, Dios busca un hombre, ya no busca una ciudad, alguien que creyera. Y creo que si pensamos en la forma que Dios está pensando, Dios está retomando la idea inicial, que era en el Edén, cuando Dios le había propuesto a Adán que pusiera su confianza en Él, que creyera en Él. Esto es algo que tiene que ver directamente con el propósito de Dios. Entonces, su plan nuevamente empieza a ser el plan original, nuevamente aquí. Su plan para la humanidad es en este nuevo periodo, va desde este capítulo, desde el capítulo 12, y se extiende hasta el capítulo 19 de Éxodo. En esos capítulos nosotros enmarcamos lo que es esta dispensación sobre la que hoy vamos a estar estudiando, conocida como la dispensación de la promesa. ¿Ok? La dispensación de la promesa, desde Abraham hasta los días de Moisés. Ahora, ha pasado mucho tiempo en todo ese espacio, muchos capítulos también de la Biblia que vamos a resumirlos porque no tenemos el tiempo de ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, pero estamos hablando desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19 de Éxodo, aproximadamente 57 capítulos. Así que esa tarea la tiene que hacer usted, tiene que ponerse al día, porque hasta aquí vamos como en el orden cronológico de Génesis. Ahora, todo lo que pasó, pues, si tengo que resumirlo de alguna forma, tiene que ver con Abraham, por supuesto, y los hijos de Abraham, pero el plan que Dios va a desarrollar para cumplir lo que está diciendo en Génesis 12, 1, 2 y 3 Abraham. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19 de Éxodo. ¿Están conmigo? Más o menos. Bien. Esta parte de la historia de Abraham marca un nuevo comienzo, una nueva etapa, y por eso estamos hablando de una nueva dispensación, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes mantengan ahí en su mente. ¿Qué pasó en esta dispensación? En esta nueva forma en que Dios intervino para nuevamente darle una promesa al hombre y para ver si el hombre iba a cumplir esos estándares que Dios había impuesto a los hombres. Esta dispensación es muy importante, y es importante que la entendamos nosotros, porque vivimos en un mundo lleno de incredulidad, de incertidumbre, inestabilidad. Todos los días nos preguntamos qué irá a pasar, qué va a pasar mañana, mirando quienes nos gobiernan, nos hacen pensar de esa forma, ¿sí? Relaciones cada vez más frágiles, un futuro que cada vez es más incierto. Todo eso nos hace pensar hacia dónde vamos, ¿sí? Incluso es una de las razones por las que la migración está disparada. Unos quieren venir a Colombia, otros quieren ir a España,
y los que están en España, que vivimos de un lado para el otro buscando seguridad, buscando estabilidad, porque no entendemos el plan, no entendemos el propósito de Dios y parece que lo que está pasando se está saliendo de control. ¿Algo parecido con la realidad? Esa es nuestra humanidad, esa es nuestra realidad. Pero este pasaje nos va a recordar que cuando todo cambia, y las cosas pueden cambiar hoy, mañana el mundo puede cambiar como lo conocemos hasta hoy, hay una cosa que no va a cambiar. ¿Cuál es? Nuestra fe, la esperanza que tenemos, la fe especialmente en las promesas que Dios ha hecho, porque sus promesas permanecen para siempre. ¿Sí? Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Su palabra es inerrante, no cambia, sin importar tiempo, cultura, tradición, nada de eso. No cambian sus promesas. Y eso es una cosa que nos tiene que dar a nosotros tranquilidad, confianza. Y de alguna forma puede ser hasta nuestra brújula. Porque no importa dónde estemos, no importa qué tiempo esté pasando, no importa si estamos allá o estamos aquí, Dios va a seguir desarrollando sus planes. ¿Podríamos, o usted, para hacer la pregunta de forma personal, podría usted hacer lo mismo que hizo Abraham? ¿Responder de la misma forma que Abraham? Si Dios le susurra, sal de ese lugar, deja de hacer esto, ve a hacer aquello. Yo creo que necesitamos más información que eso, ¿cierto? Y eso habla de nuestra condición, en cierta forma, porque no tenemos la misma fe de Abraham. ¿Estamos dispuestos a caminar por fe como Abraham? ¿O eso es un tema solamente de los héroes de la fe? Ciertamente la vida cristiana tiene que ver mucho con la fe, lo que creemos, pero no es solamente porque lo creamos, sino porque lo que creemos determina la forma en que debemos vivir. Esa es nuestra realidad. Y muchas veces la forma en que vivimos demuestra realmente en las cosas que creemos. Podemos decir mucho que creemos en Dios. Podemos decir que lo amamos, podemos decir que estamos muy comprometidos con Él, pero su vida debe demostrar eso en el transcurso de cada día, en el trayecto de la vida debe demostrar eso. Quisiera nuevamente que leyéramos el pasaje completo, vamos a leer hasta el versículo 5 y después de eso vamos a orar. Ya con esta introducción, usted sabe entonces que vamos a introducirnos en la cuarta dispensación, en la teología dogmática sobre la promesa dada por Dios a Abraham. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Padre, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Queremos pedirte, Señor, en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia, que nos ayudes a entender bien este pasaje, Padre, y cómo este pasaje tiene directamente relación con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener fe en tu palabra, a confiar en lo que tú puedas hacer hoy a través de ella. Entendemos que este pasaje está aquí por una razón y no tiene solamente que ver con recordarnos la historia. Tú puedes seguir hablando a cada corazón como lo hiciste con Abraham, Señor, y puedes seguir promoviendo la fe
hacia ti en nosotros. Y por eso rogamos que tú uses este pasaje de la forma que tú creas conveniente en cada uno de nosotros. Queremos escucharte. Seguramente hay muchas cosas a nuestro alrededor que quisiéramos cambiar, pero principalmente ruego, Señor, que este pasaje pueda ser usado por ti para ayudarnos a ver la gloria de tu Hijo Cristo y la forma o la razón por la que este pasaje está aquí y tiene que ver con Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo y a vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a ver tres, llamémoslo así, tres fases prácticas de la vida de cualquier creyente bajo la dispensación de la promesa. O para decirlo de otra manera, tres formas de responder humanamente al pacto de la promesa de Dios. ¿Ok? Lo primero que ya leímos en el versículo 1 es que Dios le hizo una promesa a Abraham. Esto nos ayuda a entender entonces la primera respuesta dada del versículo 1. ¿Sí? Sal de tu tierra, del versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La primera respuesta del hombre hacia las promesas de Dios debe ser que la promesa de Dios es un punto de partida. O sea, si nosotros no logramos entender quién es Dios y no logramos saber en qué dirección quiere Dios que nosotros vayamos, pues va a ser muy difícil que nosotros obedezcamos a Dios y vivamos para Él. Entonces, en esta primera promesa, en esta dispensación de la promesa, una respuesta es que la promesa de Dios es nuestro punto de partida. Yo hacía un ejercicio ayer con los estudiantes en clase y les preguntaba acerca de las promesas. ¿Cuántas promesas Dios cumplió para ti hoy? Y podemos sacar cualquier cosa de la Biblia como una promesa, incluso cosas que no son promesas netamente para nosotros, sino para Israel o para Moisés o para Abraham, y asumir que eso es una promesa. Pero si entendemos el contexto de las promesas, son cosas que Dios ha prometido para nosotros. Ahora, esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham, ¿tiene que ver con nosotros o no? Escuchen nuevamente lo que él dice. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré y serán benditas en ti. ¿Qué dice? Estudiantes, ¿esta es una promesa para nosotros? Claro que sí. Y yo les decía a mis estudiantes ayer que hay promesas que se cumplen de forma inmediata y hay otras promesas que se cumplen en el futuro y que tienen ese doble cumplimiento. Y obviamente aquí está hablando de la familia de Abraham, pero también está hablando de las familias futuras y dice todas las familias. ¿Sí? Así que esta es una promesa que tiene que ver con nosotros y es nuestro punto de partida. Todo comienza en esta nueva dispensación, como las otras dispensaciones, ¿con quién? Con Dios. Dios es el que interviene. No está Abraham diciendo, Señor, y ya estamos aquí en este punto de la historia, ¿ahora qué hacemos? No, otra vez Dios interviene. No es el hombre quien está buscando a Dios. No es el hombre quien está prometiendo a Dios cosas, sino que Dios desciende nuevamente para dar al hombre esperanza, guía y promesas contundentes para que el hombre pueda avanzar en el propósito por el cual Él ha puesto al hombre en la tierra y desarrollar el plan que Él tiene. Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué lo hace nuevamente? Bueno, capítulo anterior, el hombre había fracasado, ¿cierto? Se desviaron, pensaron, mejor construyamos una torre, hagamos
nuestro plan, que es mejor que el de Dios. Entonces, otra vez Dios está aquí interviniendo. Esto corresponde, este punto de partida corresponde a nuestra base, la base teológica en nuestra dispensación. Es que arrancamos con un punto de partida en que Dios es el centro de las promesas. En otras palabras, este punto en nuestra vida cristiana, todo empieza con lo que Dios ha dicho. La vida no se trata de lo que nosotros queremos, no se trata de lo que algunos piensan sobre esto o aquello. En realidad, la vida se trata de Dios y de lo que Él ha determinado para nosotros. No podemos cambiar eso, aunque el hombre lleva mucho tiempo intentando buscar otros caminos. El hombre busca desvíos y busca alternativas, pero la historia nos ha enseñado que no es así, que el plan de Dios sigue, que Él determina los tiempos para cumplir sus propósitos. Ahora, si usted quiere gastar su vida y al final darse cuenta de que es así, amén. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir en lo mismo. O sea, eso no va a afectar los planes de Dios, pero sí pueden afectar los suyos si usted entiende cuáles son las promesas de Dios para usted y cuál es el propósito de Dios. Y por eso creo que nuestro Dios es tan generoso al mostrarnos claramente lo que Él quiere. Es algo por lo cual tenemos que estar muy agradecidos. ¿Cuál es el fundamento entonces si no es la palabra de Dios, lo que Él ha dicho? Ustedes saben que estamos prontos a celebrar la Reforma, ¿cierto? La Reforma protestante. Y aunque no hay una forma de vincular lo que está pasando aquí en Génesis capítulo 12 con la Reforma, creo que Martín Lutero tenía ese propósito, el propósito de acercarnos nuevamente a la fe genuina y a que descansemos en las promesas otorgadas por Dios para sus hijos. Es por eso que Dios usa de esta forma a Martín Lutero en la historia para intervenir otra vez en lo que el hombre está haciendo, que le parece correcto, incluso cuando se trata de la fe. El hombre está vendiendo la fe. Y eso es algo que Dios en su gracia nos permite ver a través de esa reforma de Martín Lutero. Cómo Dios usa a un hombre para regresarnos a las promesas del Señor, a lo que en la palabra de Dios Él ha dicho, lo que Él nos ha revelado en la palabra, para que eso siga siendo el énfasis de la fe del creyente. Porque el hombre en este periodo de la historia se había desviado al punto en que la fe no era suficiente, necesitaban algo más. De ahí que Martín Lutero habla de la sola fe, la sola escritura, solo Cristo, solo la gloria para Dios. Cuando nosotros entendemos este punto de la historia, no nos da otra alternativa que regresar a la escritura y aferrarnos a las promesas de Dios. Lo extraordinario de estas cosas es que el hombre no se sacia con eso. El hombre está buscando otras cosas, está buscando otras voces, otras experiencias. Cuando Dios ya nos dijo todo, Dios ya nos reveló su plan. Pero estamos esperando otra cosa, cosas sobrenaturales, que ocurran cosas que nos hagan salir de nuestra comodidad y Señor, si tú lo haces, yo voy. Pero no es suficiente escuchar la palabra de Dios. Eso no es suficiente. En los tiempos en los que vivimos no es suficiente. Yo digo gracias a Dios por Abraham. Las promesas de Dios no deben depender de nuestras emociones. Deben depender simplemente del carácter mismo de Dios. Noten en la historia que Dios ha sido consecuente con todo lo que Él ha dicho acerca de la humanidad y lo que Él va a hacer y de lo que Dios espera
o de la forma en que Dios espera que nosotros respondamos. Si pensamos en un niño pequeño, cuando un niño se lanza a los brazos de su padre ahí en la piscina, ¿por qué lo hace con tanta confianza? No es porque el niño entiende las leyes físicas, ¿cierto? No es porque él entiende la forma en que... No tiene que ver con eso. Es un acto solamente de fe entre él y su padre. Es una conexión entre el niño y su padre. Y a veces ni siquiera el papá tiene que decir, lánzate, sino él hace, ¿cierto? Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque uno tiene que estar listo, porque ahí viene. Pero es una relación padre e hijo donde si el padre dice algo, el hijo lo cree, obedece. Yo recuerdo eso en la etapa de los niños. Ahora los niños cuestionan todo, ¿cierto? Cuando crecen. Pero en la etapa de los niños pequeños, uno les dice a los niños cualquier cosa y los niños dicen, ah, sí, papi. Y uno dice, no, uno toca corregir eso porque todos lo creen. Bueno, no todos los niños. Pero es algo que tiene que ver con la conexión entre el niño y el padre. Y es una palabra pequeña, es fe. Es esa fe que hizo que Abraham saliera de su comodidad de estar en ese lugar en Ur y dar ese paso para obedecer a Dios. Dios había permitido que el hombre tomara decisiones, que intentara gobernar. Esa fue la otra dispensación del gobierno humano, pero el hombre fracasó. El cristiano no puede avanzar en su camino si no lo hace a través de la fe, si no lo hace a través de escuchar a Dios y estar atento a lo que Dios dice. Aquí cuando Dios llama a Abraham, aquí en el capítulo 12 de Génesis, ¿dónde estaba Abraham? Hay un dato curioso, y yo no lo había notado hasta que leí este capítulo con detenimiento, y es que dice en el capítulo, el capítulo anterior, cuando él está hablando de los descendientes de Taré, quien era el papá de Abraham, él dice en el versículo, ¿qué versículo es este? El versículo 31. Bueno, déjeme leer desde el 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿A dónde quería ir Taré? Lean la Biblia. ¿A dónde quería ir? A Canaán. Mi pregunta fue, ¿por qué Taret quería ir a Canaán? Usted recuerda la importancia de Canaán. No estamos en ese punto donde Dios le había prometido a Moisés llevarlo a la tierra prometida, que era Canaán. Pero mire lo que está pasando. Tenemos a Dios en su programa de forma providencial. Esta familia va camino a Canaán. Bueno, se detienen. ¿Dónde se detuvieron? En Harán, que es otra parte al sur no recuerdo si es al sur o al norte, pero es una parte cercana dentro de Ur de los Caldeos. Y se detienen allí. Hasta ahí llega Taret, no avanza. Pero providencialmente Dios ya los llevaba en esa dirección de Canaán, la tierra prometida. Yo no sé, pero yo sospecho que lo que Dios está diciendo es que Dios, desde lo que hizo en la torre de Babel, ya tenía el plan, el propósito de bendecir otra vez a su pueblo.
y se estancan nuevamente. Entonces Dios hace algo sobrenatural otra vez, que es que interviene en la historia y está hablando con Abraham para que Abraham continúe la marcha. Ya Taré ha muerto y ellos tienen que continuar. Ellos no saben que esa es la tierra prometida, nosotros ya lo sabemos. Eso lo sabe después Moisés. Pero es interesante en la historia, porque en esos 57 capítulos lo que usted va a encontrar es que al final pues Abraham sale, van rumbo, ¿hacia dónde van? A Canaán, ¿cierto? Llegan a Canaán, pero después de Canaán, ¿a dónde van? A Egipto, ¿sí? ¿Y qué pasa en Egipto? Se vuelven esclavos. Y después viene la otra dispensación con Moisés, y Dios les promete a ellos sacarlos de Egipto para llevarlos ¿a dónde? Ahora a la tierra prometida. A cumplir el plan de Dios, a desarrollar el plan que Dios tenía. Yo estoy viendo cómo Dios a través de la historia otra vez está preservando a la humanidad y el propósito que Dios tiene con el hombre. Dios, cuando interviene nuevamente y irrumpe en la familia de Abraham, lo que está haciendo es dándole un nuevo propósito a esa familia. Porque ya, como que se murió mi papá y hasta aquí llegamos. ¿Ahora qué hacemos? Entonces Dios vuelve, interviene y le da un nuevo destino. Sin mapa, sin instrucciones específicas. La única brújula es la promesa de Dios. Esa es la brújula de Abraham. Él no sabía con quién, sin embargo, él toma decisiones. Me voy, no me voy solo, me voy con mi familia y empaca. Eso es fe, ¿sí? La promesa se convirtió en su brújula. Abraham, imaginen el Abraham de hoy. Si esto ocurriera hoy, Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es lo primero que usted dice? Supongamos que usted es Abraham. ¿Qué es lo primero que usted dice? Bueno, ya les dije, la primera pregunta, ¿hacia dónde voy? Lo segundo, ¿cuáles son las garantías? ¿Qué me firma? ¿Dónde hacemos un contrato? ¿Cuál es el seguro? Porque no me voy a ir sin seguro, ¿cierto? Eso es lo que haríamos hoy, porque no damos pasos en falso, queremos siempre asegurarnos de que el próximo paso sea seguro. Y pensamos que nosotros podemos de alguna forma predecir eso. Y no estoy diciendo que tener un seguro es malo, no vaya a después tomar mi predicación para decir eso. No, yo sé que el hombre tiene que ser sabio y cuidar y administrar las cosas que Dios le ha dado. Lo que estoy tratando de decir simplemente es que el hombre hoy, el hombre de hoy necesita más fe que nunca. Porque ya les dije, estamos rodeados en un mundo de incertidumbre, donde creer en alguien que no estamos viendo, Dios, eso es una locura. Los jóvenes quieren tener pruebas de todo, ¿cierto? Todo debe ser comprobado. Bueno, la fe es la certeza de lo que se cree. La fe es un acto sobrenatural. Incluso no podemos tener fe si Dios no nos da fe, si Dios no nos pone en nosotros el querer como el hacer para creer y hacer su voluntad. Es algo que le pertenece a Él. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dijo Dios. Dios mismo fue la garantía de Abraham. Él no necesita, pues hombre, si yo le digo ven, es una cosa, pero si Dios se lo dice ven, bueno, ya, ¿cierto? Es una invitación que viene de arriba. Eso es otra cosa. Y eso le bastó a Abraham. Su confianza no estaba en lo que sus ojos estaban viendo. Ni siquiera él sabía que Canaán, la tierra a la que él iba a ser la tierra prometida, donde más tarde, más años, todos los hebreos regresarían a ese lugar para que Dios cumpliera sus promesas. La vida cristiana también comienza cuando Dios nos llama. La primera vez que Dios llama al hombre y la respuesta a ese llamado
hace que usted sea incluido entre las promesas de Dios, especialmente esta promesa? Porque Dios le hace un llamado a todos los hombres, de forma personal e individual. Y la única forma de responder a esa promesa es también a través de la fe. Porque unos creen y otros no. Porque unos atienden y otros no. Es un acto de fe. Recuerden, estamos viendo las 3 respuestas humanas a las promesas de Dios. Esta es una respuesta, que las promesas de Dios sean nuestro punto de partida. Eso es lo primordial. Si yo necesito otra cosa y no confío en lo que Dios ha dicho en su palabra, pues obviamente yo no voy a poder avanzar, yo no voy a llegar muy lejos porque estoy o necesito otra cosa. Pero si yo confío que esta es la palabra de Dios, inspirada por Él, por su Espíritu, para nosotros, para guiarnos en su plan, en el desarrollo de ese plan, amén. Y si usted me dice, pastor, usted tiene que hacer lo que dice acá, amén, yo no voy a pelear con eso. Ahora, yo sospecho que para algunos es más fácil creer en esas filosofías huecas, como las diría Pablo, hoy día. Y esa es otra realidad a la que nos estamos enfrentando como iglesia. Hermanos, Dios no nos saca de forma temporal de un lugar si no es con un propósito. Y el propósito por que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos no era solamente para incomodarlo, sino para hacerlo parte de algo mayor, y era un plan eterno, que no era que Dios se lo estaba inventando, sino que Dios lo estaba desarrollando. Así que tenemos que pensar también nosotros. Esto nos debe recordar acerca de nuestra vida, si nosotros mismos ya hemos escuchado a Dios y cómo nosotros hemos respondido cuando Dios dice: cree, arrepiéntete, confiesa, da el primer paso, sal de tu comodidad, rechaza tal cosa. ¿Cómo respondemos a eso? Tu respuesta debe estar acompañada de fe. Hay cosas que nosotros hacemos de forma mecánica, pero sabemos que eso no va a funcionar, porque vamos a regresar al mismo punto. La segunda respuesta la encontramos en el versículo 5. Hablamos de 3 respuestas. Brinquemos al capítulo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Aquí está la segunda respuesta. La fe es la forma de responder a las promesas. No hay otra manera. Usted dice, yo creo. Bueno, si usted cree a las promesas de Dios, ¿qué es lo siguiente que tiene que pasar si usted cree? Hay una acción implícita ahí. Se llama obediencia. Si nosotros no leyéramos esto de que tomó pues Abraham a su mujer y a Lot, y a Lot, hijo de su hermano, y sus bienes, y dice, salieron, entonces eso no sería fe. La fe nos moviliza. La fe es la que hace posible que nuestra obediencia tenga ruedas. Eso es la fe. Lo primero que me llama la atención es que esa tierra a la que ellos llegaron iba a ser algo estratégico para Dios en los planes del Señor. Eso es algo hermoso que nosotros podemos ver ahí en la Escritura. Porque vemos que en la gracia del Señor, Él permite que haya un lugar donde nosotros podamos experimentar la gracia, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y finalmente ver esas bendiciones que Él ha prometido. Eso es algo que nosotros, el apóstol Pablo decía en Romanos
capítulo 4, hablando de Abraham, él dice que Abraham creyó a Dios y esto fue contado por justicia. Es decir, esto fue suficiente para Abraham. Si ustedes notan la forma en que Dios ha salvado a la humanidad desde Adán hasta nuestros días, la fe es necesaria. No necesitamos otra cosa. Abraham creyó a Dios y su fe lo justificó ante Dios. Eso fue todo. Sí, eso es todo. Eso era lo que Martín Lutero gritaba a cuatro vientos. Que la fe es suficiente, que no necesitamos cumplir los mandamientos y cumplir aquello y cumplir lo otro. Eso es suficiente en el plan de Dios. Miren el capítulo 15 de Génesis. ¿De dónde sacaría Pablo eso? Miren el capítulo 15 y leamos el versículo 6. Del capítulo 15 de Génesis, sí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto no era una idea de Pablo. Pablo está repitiendo estas palabras en capítulo 4 de Romanos, pero es porque Dios hace una declaración acerca de Abraham y de la fe de Abraham, en donde Dios termina justificando a Abraham. Abraham no fue salvo por obedecer, por salir, como algunos hubieran pensado. Claro, porque él salió y después hizo. No. Él fue salvo porque creyó. Pero cuando creyó, luego obedeció. Ustedes recuerdan esa cita de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie... Para que nadie se gloríe. Pensé que lo había dicho mal, o lo dije mal. Pero ese no es el versículo que quería enfatizar, es el versículo 10 o el versículo 9. Vamos a mirar Efesios. Cuando uno intenta decir un verso de memoria desde acá, corre ciertos riesgos. Efesios capítulo 2. Gracias a Dios tenemos la Biblia, ¿cierto? Capítulo 2, porque estoy seguro que para algunos este es un versículo muy conocido, pero para otros es un versículo nuevo. Leámoslo textualmente como lo dice Pablo. Versículo 8. Ahora sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí todos tenemos claro que es solamente por la fe, ¿cierto? Pero mire el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para obedecer. Es por eso que vemos a Abraham saliendo. La salida de Abraham es una respuesta a la fe de Abraham, ¿ok? No es lo inverso, no es que haciendo muchas cosas, entonces nosotros podemos agradar a Dios, alcanzar nuestra salvación, ocupándonos de todas las cosas que podamos hacer, de las buenas obras. No. Pablo es claro en afirmar, no es por obras, es por la fe. Su fe en Cristo es suficiente, en lo que Él ha provisto para justificarlo delante del Padre. Eso es suficiente y eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, hermanos, la fe no es solo creer. No es solamente creer que Dios, no, es actuar como si Él ya lo hubiera hecho. Es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir. Y usted
por fe camina en esa dirección. Eso es la verdadera fe. La fe que salva es la que pone su confianza y descansa en las promesas de Dios. Dios ha prometido dar la salvación a todo aquel que en Él cree. El que en Él crea tiene la vida eterna, dice el Señor. Esas son sus promesas y solo necesitamos una cosa: fe. Fe. Esto me hace pensar en el camino a mi casa. Ustedes saben que yo vivo lejos. Y en las noches ese camino es supremamente oscuro. A veces mi hija me dice: papá, y si apagas la luz, entonces yo apago un microsegundo. ¡Pum! Ya. Es imposible uno avanzar en tanta oscuridad. Pero la luz no garantiza que uno vea todo el camino. ¿Qué garantiza? Que uno pueda avanzar. Y a medida de que nosotros avanzamos, pues vemos más camino, ¿cierto? Eso es la fe, ¿sí? Al avanzar más, al creer más, vamos a poder ver al final lo que Dios tiene preparado. Eso es lo que nos ayuda la fe. La fe no nos muestra la meta, la fe simplemente nos ayuda a ver el camino que vamos a atravesar para llegar hasta allá. Y Dios lo ha determinado a través de sus promesas. Creer no siempre es fácil. Hay una batalla en nuestro corazón por eso. ¿Por qué? En las palabras del apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, que Satanás ha cegado el entendimiento. Y ese es nuestro mayor problema para poder creer. O sea, tenemos una batalla contra la incredulidad para creer, para confiar en Dios, para confiar en su palabra, en sus promesas. Dios nos ha hecho promesas a todos. El Señor dice que si confiamos en Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esas son promesas. Y son promesas que se han desarrollado porque Él ha prometido en sus planes cosas importantes para el hombre. La tercera respuesta frente a la promesa de Dios, al pacto que Dios ha hecho aquí a Abraham, la encontramos nuevamente en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la tercera y última respuesta? Que la promesa tiene un propósito de ser bendecidos por Dios para bendecir a otros. ¿Eso lo describe a usted en alguna manera? Cuando Dios ve su fe, ¿ve algo de eso? Que usted es una persona bendecida por Dios, pero también que usted bendice a otros. Y no estoy hablando de dar, o sí, pero no solamente eso, ¿sí? Sino que en realidad la fe que Dios le ha dado a usted es una bendición para los demás. La forma en que usted cree, se relaciona con Dios, es una bendición para los demás. Usted bendice a otros por lo que Dios le ha dado a usted, que no siempre son cosas materiales, y amén, si eso es parte de la añadidura como Dios lo presenta. Pero eso te describe a ti, eres una bendición para los demás. Dios no llamó a Abraham solo para bendecirlo a él, sino para bendecir al mundo a través de él. Y por eso esta promesa tiene que ver con nosotros. Todas las familias de la tierra. Qué bendición, ¿no? Incluso para los que no tienen esposa todavía. Ahí están incluidos. En los planes de Dios, su familia puede ser una bendición. Pastor, pero es que usted no conoce mi familia. Ay, eso es una lucha, pastor. Claro, porque no están anclados en las promesas de Dios. Pero si su familia está anclado en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho, en los propósitos divinos,
su familia es una bendición. Y su familia va a ser de bendición para otros. Es como Dios lo presenta. El apóstol Pablo vio claramente esto y lo hizo a través de otro pasaje en el Nuevo Testamento. Yo quiero que me acompañen allí un momento, para que vean cómo esas bendiciones que Dios le promete a Abraham se transfieren a nosotros de forma tan directa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y ustedes lo van a leer en la versión que ustedes tienen ahí, pero yo lo voy a leer en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Desde el versículo 26, perdón. Vamos a leer desde el versículo 26. Sí. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cierto? Así lo dice su traducción. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente de Abraham sois y herederos según la promesa de Abraham. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que por medio de la fe han aceptado a Cristo. Esos serán bendecidos. Ahora usted puede decir, sí, pastor, tiene razón, mi familia ha sido tan bendecida, usted no se imagina. Y es bueno que lo digan en esa forma, pero si a usted le parece que eso ha ocurrido de forma, de alguna proporción, las bendiciones que que Dios promete a Abraham son tres. Una tiene que ver con la tierra, otra con la simiente, o sea, Cristo, y la otra es la bendición. Hermanos, no hemos cumplido las tres. Nuestras mayores bendiciones no están aquí, en el ahora, en lo material, en lo que nuestros ojos puedan ver de este lado de la eternidad. Nuestras mayores bendiciones están por darse cuando estemos en la presencia de Cristo, cuando su Hijo regrese y cumpla esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa será nuestra mayor bendición. Todo lo que recibimos de Dios debe convertirse en un canal de bendición, pero al final para que Cristo sea mostrado a través de nuestras propias vidas. Y otros tengan la esperanza. Lo triste es que muchos han puesto la esperanza de que si él es cristiano y no era cristiano y cuando se convirtió le empezó a ir bien, entonces, no. Eso es una esperanza extremadamente pobre, ¿sí? Y terrenal. Hermanos, no podemos, nosotros los cristianos, no podemos tener nuestros ojos puestos en algo mayor que en el regreso de Cristo, estar en su presencia, gozar con Él por la eternidad y alabarlo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Esta mañana cuando estábamos hablando acerca del trabajo, le costó trabajo al profesor hablarnos del trabajo, porque el trabajo en sí mismo es un trabajo si pensamos en que hoy nos cansamos, ¿cierto? En que tenemos deseos pecaminosos cuando trabajamos, queremos ganar más o somos, por un lado está la avaricia, el egoísmo. O sea, por eso el trabajo es un problema. Pero si pensamos en estas promesas, vamos a seguir trabajando, pero ya no nos vamos a cansar. Vamos a seguir trabajando, pero ya no va a haber egoísmo, ya no va a haber envidia, ya no van a haber motivaciones pecaminosas y por eso el trabajo en sí mismo va a ser un deleite, porque vamos a estar ocupados para Dios.
no están convencidos. Yo más trabajo. Si usted piensa así porque su mente dice, claro, están cansados, pero si ya no va a haber cansancio, amén. Yo no quiero mantenerme en el cielo en una hamaca sin hacer nada. Dios nos quiere mantenernos ocupados y todo tiene que ver con Él y con su plan y su gloria. Hermanos, es como un espejo no genera luz, solamente refleja la luz. El creyente no produce bendición, en sí mismo no la produce, pero refleja la gracia de Dios y quien lo bendice a usted. Eso es lo que nosotros los creyentes debemos estar creyendo y la forma en que debemos estar viviendo. La fe no hace que las cosas sean más fáciles, no, pero sí hace que las cosas sean posibles. Cuando escuchamos versículos que dicen, porque ninguna cosa es imposible para Dios, no hay forma de creer eso si no es por la fe. Y yo creo que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Y he sido testigo de que Dios ha hecho cosas imposibles, humanamente. Porque es fe, Él es nuestro Dios. Cuando Dios sacó a Abraham para salvarlo, también quería bendecirnos a nosotros. Lo triste de eso es que muchos de nosotros hemos sido bendecidos por Dios, pero hemos dejado de creer, hemos dejado de tener fe. Hermanos, el propósito final del pacto que Dios hizo con Abraham es un propósito de redención. Es un propósito, llamémoslo así, ya que hoy vamos a ver algo de misiones, es un propósito misionero. Todas las familias, eso es la extensión del plan del reino de Dios para que otros se enteren de lo que Dios quiere hacer con su pueblo y de la forma que debemos aguardar ese plan. Tu fe no es solamente para ti, es para que los que no creen, los que están ciegos, la gente que necesita ver, tenga esperanza. Hermanos, y Dios nos hace un llamado a nosotros. Porque es triste que hay muchos que están ciegos, que no tienen esperanza. Hay muchos que están muy mal y cuando nos ven a nosotros dicen, nah, porque nosotros no creemos, porque no vivimos lo que creemos. Vivir en fe te convierte en un testimonio vivo para Dios. Y no te va a costar obedecer porque vas a disfrutar de eso. Por la fe. Hermanos, concluimos este mensaje diciendo que la dispensación de la promesa no quedó solamente en el pasado. Sigue vigente para el pueblo de Dios, para su iglesia, para los que deciden caminar por fe como lo hizo Abraham también. Otra vez, yo no sé de qué forma Dios le está llamando a hacer algo o a dejar de hacer algo quizás, o a poner toda su confianza en Él, porque usted se está luchando, quiere tener un pie en la barca y el otro pie en la tierra, y Dios le está diciendo, ponga los dos en un solo lugar, confíe en mí. Fue una lección excepcional que Dios le dio a Pedro. ¿Se acuerdan eso cuando Pedro está caminando sobre el mar? ¿Qué le dijo cuando Pedro se empezó a hundir? ¿Alguien recuerda? Cuando tenemos poca fe, empezamos a hundirnos, porque no logramos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Creemos que todo se trata de este cuerpecito, de ahora, y no. Gracias a Dios que sus planes son mejores. Vivir por fe y no por vista es nuestro llamado, para vivir para su gloria. La fe genuina no se queda solamente en escuchar, sino que produce actos que glorifican a Dios en obediencia para el Señor. Si usted es de los que dicen, yo tengo fe, pero no lo mueve nadie, bueno, ore al Señor. Ore al Señor y cuestione su propia fe. Porque Dios quiere ser glorificado. Oremos.